Hola amigos, hola hermanos, Dios les bendiga a todos. En lo particular, a mí me gusta mucho que llueva y lo considero como la bendición que puedo mirar, entre otras muchas, del cuidado que Dios nos tiene, de su cercanía, de su amor, de su infinita misericordia. Muchas gracias por conectarse y yo quiero pedirte un favor. Comparte el video. Anda, mueve el dedito a comparte el video para que esta bendición llegue a muchas partes del planeta y al planeta entero si se puede. Antes de comenzar, antes de orar, yo quiero recomendarte que si estás inscrito en algún curso bíblico de los que damos en la iglesia, te conectes vía Zoom todos los domingos a las 5 de la tarde. Es media hora, pero esta dinámica es pues por la restricción que tenemos. No hay preguntas ni respuestas en el video que tú ves en YouTube o en Face y seguramente te van a saltar dudas. Así que conéctate por favor, media hora, 5 de la tarde todos los domingos. Comparte el video de hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder llegar al corazón de mis hermanos a través de estos medios tecnológicos con los que ahora contamos. Gracias porque tu bendita palabra transforma vidas al impactar corazones. Gracias por todos los que están conectados y por los que aún no se han conectado. Avísales, Señor, que tienen que hacerlo para escuchar tu bendita palabra. Guía mis labios para que lo que yo comparta sea lo que salga, lo que esté en tu corazón y no mis pensamientos. Que ni mi experiencia, ni mis pensamientos, ni mi nula capacidad interfieran en la transmisión de este mensaje. Ayúdanos a todos a que el internet funcione correctamente, al igual que todos los aparatos, la energía eléctrica que no falle, para que podamos completar esta hora de estudio entre varones, esta plática entre varones, y nos ayudes a visualizar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre bendito de nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un personaje hermosísimo en la Biblia. Creo que todos son hermosos, todos los héroes de la Biblia son hermosos, pero este en lo particular refleja un precepto bíblico que deberíamos de cuidar siempre. ¿De quién vamos a hablar? Y lo vamos a hacer en varias ocasiones a lo largo del trimestre, del apóstol Pedro. Y cuando yo digo apóstol Pedro, yo sé que ahorita no puedo escuchar tu respuesta, pero ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Apóstol Pedro, ¿qué llega a tu mente? Casi estoy seguro que la mayoría de nosotros, al escuchar el nombre del apóstol, lo relacionamos inmediatamente con que negó a Jesucristo. Y lo hizo. Y fue una lección muy dura para él. Pero hay más lecciones. Y hoy vamos a aprender cuando menos 8 de ellas. Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Hermano, pero ahí no habla del apóstol Pedro. Calma. Eclesiastés 10:1, si no lo tienes, escúchalo y lo revisas en casa. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Primer lección de la noche para los varones y para las hermanas que nos están escuchando. Sí, es que yo ya las vi. Se nos va a recordar más por nuestros errores que por nuestros aciertos. Primer lección. Grande lección. Todo lo que tú hagas bien a lo largo de toda tu vida se puede derrumbar por un solo error. Por eso Eclesiastés nos dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista.
así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lección número 2. Cuida que no caigan moscas en tu perfume. ¿A qué me refiero con esto? Amado, el perfume de aquel entonces era una obra artesanal. No había reactores químicos ni tabla periódica de los elementos, no había muchas cosas con las que hoy contamos. Así que muchas de las fórmulas para preparar una fragancia se fueron junto con su creador a la tumba. Era muy costoso preparar un perfume por todas estas limitantes. Nosotros, hermano, tenemos en las manos, dado por Dios, un perfume hermoso que se llama familia, un perfume hermoso que se llaman hijos o esposas. Y tenemos que cuidar que esas pequeñas cosas no caigan dentro y lo contaminen. Pequeñas locuras que pueden tirar por la borda años enteros de testimonio. Y es una tristeza, pero sucede. Así que tenemos que tener cuidado de no permitir que esas pequeñas cosas, esas moscas, caigan en nuestro perfume. Cuida mucho eso. Hermano, pero tú dijiste que íbamos a hablar de Pedro, pastor, ¿qué pasó? Bueno, para tranquilidad de muchos, Mateo 4, los versículos del 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Vamos a mirar algunas cosas que no se toman muy en cuenta al estudiar a Pedro, pero son importantes. Porque Pedro no solamente negó a Jesús, hizo muchísimas otras cosas. Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ve lo que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué estaban haciendo Simón y Andrés? No estaban de ociosos, no eran desempleados ni vagos, no estaban de ociosos. Estaban echando las redes al mar, estaban trabajando. Aquí dice que eran pescadores. Es decir, Jesús no tomó un par de ociosos sin oficio, sin beneficio y sin otra cosa que perder. Y por eso les fue tan fácil seguir a Jesús. Eso no es cierto. Jesús les hizo el llamado a Simón y a su hermano Andrés cuando estaban trabajando. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo no sé si tú has tenido la bendición de renunciar a un trabajo, yo sí. Y digo bendición porque nadie me está despidiendo, porque voluntariamente estoy dejando aquello. Pero se dice fácil, pero la realidad es que es difícil, porque uno piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y si no resulta el plan, siquiera aquí, bueno, pues tengo algo seguro, pero renunciar es dejar las redes para ir sin redes, sin oficio, siguiendo al Maestro. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y lo que quiero resaltar de la actitud de Pedro, que no solamente negó a Jesús, es lo que hizo, es la respuesta a esta invitación de seguir a Jesús. Versículo 20. Ellos, ¿quiénes? Simón y Andrés, o Pedro y su hermano Andrés. Entonces, dejando, no dentro de un mes, no hasta que Dios lo confirme, no hasta que me lo permita mi esposa, no hasta ver qué opinan mis padres o mis amigos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amado hermano, muchas de las decisiones que nos pide tomar el Señor son radicales.
Y son radicales porque así de radical es su ministerio. Él entregó su vida por nosotros. Eso es una decisión radical. Él renunció a su divinidad para nacer como hombre y enseñarnos cómo puede vivir un hombre todos los preceptos bíblicos. Eso es radical. Por eso cuando el Señor nos pide hacer algo, muchas veces es algo que tiene que ser radical, porque si lo pensamos, no lo vamos a hacer. Y no te estoy diciendo que cierres los ojos y saltes al vacío nada más porque tienes una corazonada, no. Pedro y Andrés escucharon la voz de Jesucristo, quien directamente les dijo a ellos: dejen las redes, vengan en pos de mí, porque van a tener otro oficio, van a ser ahora pescadores de hombres. Y ellos al instante le siguieron. Amado, para obedecer a Jesús, tengo que estar bien seguro que Jesús es el que me está hablando. Tengo que estar bien seguro de ello. Lección número 3. Cuando se trate de obedecer al Señor, no te tardes. Hazlo al instante. Cuando se trate de obedecer al Señor, no te tardes. Hazlo al instante. Si lo pensamos, amado hermano, no lo vamos a hacer. Cuando se trate de dejar un vicio, no te tardes. Hazlo al instante. Cuando se trate de pedir perdón, no te tardes. Hazlo al instante. Cuando se trate de decidir leer o no la Biblia, no te tardes. Hazlo al instante. Leer la Biblia. Cuando se trate de conectarte a la reunión de varones, no estés pensando si hay un programa mejor en la televisión. Hazlo al instante. Allí Dios nos va a hablar. Jesucristo nos va a instruir, hermano, en estas reuniones para ser mejores. Y esto va a redundar en bendición a nuestras familias, a nuestra comunidad, al trabajo donde estás, a tus compañeros, incluso a tus enemigos. Por eso, tercera lección muy importante, cuando se trate de obedecer al Señor, no te tardes, hazlo al instante. Mateo 14, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 14, versículos 29 y 30. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Caminó sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: ¡Señor, sálvame! Estaban en medio de una tormenta, a medianoche, sin luz, con una barquita allí, las olas mecían el barco con aquellos discípulos espantados, y de repente ven una silueta con una túnica caminar sobre las aguas en medio de las olas, contra toda razón humana. Ellos se espantaron y dijeron: es un fantasma. Y él les dijo: no, yo soy. Tranquilos. Y Pedro le dice algo maravilloso a Dios, al Señor Jesús: si eres tú, haz que yo vaya a ti. Yo creo que Pedro no lo pensó. Pero ese es el Pedro que yo quiero mostrarles en esta noche. Ese Pedro auténtico, que podía decir las cosas que tenía en el pecho, en el corazón, que era capaz de no razonar lo que estaba diciendo, sino externar lo que estaba allí dentro. La sinceridad, hermanos, es una virtud. No, pero Pedro, ¿cómo se atrevió a pedir eso? Hermano, Pedro y nosotros estamos ante el hacedor de maravillas. ¿Tú crees que para él fue difícil hacer caminar a este varón por las aguas? Para él no fue difícil. Su respuesta, la respuesta de Jesús,
Fue contundente, le dijo una sola palabra: ven. Y al principio del pasaje que estamos analizando tú lo puedes ver: ven. Esto implicaba, amados hermanos, dejar la seguridad de la barca, y seguridad entrecomillada. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos capaces de dejar esa seguridad y atender un llamado del Señor? Yo te decía que hay decisiones radicales que Dios demanda muchas veces de nosotros. Y yo recuerdo cómo Dios fue tratando con mi vida, y no me pongo de buen ejemplo, pero fue tratando con mi vida y me ha hecho tomar decisiones radicales. Me acuerdo que estábamos en este mismo lugar cuando hace algunos años un grupo de hermanos que en ese entonces éramos la casa número 64 de Calacuaya, estábamos reunidos y Dios me hizo decir esto: a partir de hoy ya no es el Plan Casa Zumpango, a partir de hoy es el Centro Cristiano Zumpango. Mira, yo creo que si lo razono, aún ahora al recordarlo, daba miedo lo que dije. Pero Dios nos estaba invitando a este grupo de personas a dar un saltito de fe, un paso pequeño de fe, e iniciar lo que ahora es el Centro Cristiano Zumpango. Y la visión del Señor para el Centro Cristiano Zumpango es más que tener un lugar donde reunirnos. Es llevar el amor de Jesucristo en los corazones de cada servidor en la iglesia. Es preparar servidores para que en cualquier parte del planeta en donde estén, ellos funcionen y sean personas útiles que contribuyan a la obra. Tú y yo, por ser parte de la iglesia, tú y yo, por estar escuchando este mensaje, estamos dentro de esa visión, varón. Y cuando el Señor Jesús te diga: ven, hazle caso. ¿Recuerdas la lección 3? Cuando se trate de obedecer al Señor, haz dos cosas: asegúrate que Él es el que te está hablando, y después hazlo al instante, no te tardes. No es buena idea. Pero lección 4, cuenta cuántos ojos tienes. Yo tengo 1, 2, solamente 2. Independientemente de cuántos ojos tengas, si tienes 3, 4, 6 o 1, asegúrate de que esos ojos estén puestos en Jesucristo siempre. Porque Pedro, mientras tenía los ojos puestos en Jesús, es decir, mientras miraba hacia dónde tenía que dirigirse, si tenía una meta bien concreta que era Jesús parado en medio de las aguas, la Biblia registra que caminaba sobre las aguas para ver a Jesús. Pero el versículo 30 nos narra qué sucedió. Él empezó a dejar de mirar a Jesús. Como decía mi abuelita, un ojo al gato y otro al garabato. Él empezó a mirar: caray, estoy caminando sobre las aguas. Esto no puede ser posible, pero ya lo estoy logrando. Daba pasos hacia Jesús, pero empezó a escuchar esas olas fortísimas pegando en la barca, ese viento que le levantaba las olas. Y entonces empezó a tener miedo. ¿Por qué miedo? Porque dejó de mirar al que estaba sosteniéndolo sobre las aguas, al que tenía el poder para hacer eso y muchísimas otras cosas más. Así que pon tus 2 ojos en Jesús. Pon tus 2 ojos en Jesús, porque es así como se obedece, con la vista, con la mirada fija hacia dónde queremos llegar. Eso va a facilitarnos el camino.
Eso nos va a permitir tomar decisiones correctas. Pon tus ojos en Jesús y permite que Jesús vaya afirmando cada paso que das sobre las inestables aguas de un mar lleno de problemas, de un montón de circunstancias adversas que allá afuera están siendo una realidad para muchos. Y yo no te estoy pidiendo que niegues una realidad evidente. Lo que te estoy pidiendo es que pongas tus ojos en Jesucristo y mires cómo Él sostiene con su palabra lo que te dijo. Por eso es importante asegurarnos de que lo que nos está pidiendo Jesús sea Jesús quien nos los está pidiendo. Pon tus pies firmes en las palabras y en las promesas de Dios. Pedro tenía que caminar sobre las aguas, poniendo cada pisada en ese ven, en esa orden que Jesús le había dado antes de bajar de la barca. Pero empezó a poner los ojos en las embravecidas aguas. No es negar una realidad, es pararnos en una realidad que es eterna. El cielo y la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras no. Nosotros vamos a pasar. Un día nadie va a tener memoria de mí, pero de Jesús sí. Millones y millones de personas han quedado en el olvido de la historia. Jesús no. Y Jesús va a estar siempre presente y vivo, porque Él está vivo. Jesús está vivo dentro de tu corazón, hermano. Sí, Pedro negó a Jesús, pero caminó sobre las aguas. Así que pon tus dos ojos en Jesús. Y lección 5. Pedro se equivocó aquí también. Empezó a mirar las circunstancias. Pedro, qué falta de fe la tuya. Cuando nos equivoquemos, bueno, quizás alguno de ustedes sea infalible, yo no. Yo me equivoco. Así que cuando nos equivoquemos, esta es la lección 5. Acude a Cristo sin tardanza. Él, comenzando a hundirse, dice el versículo 30, dio voces no cuando ya se estaba ahogando, sino cuando comenzó a hundirse. Y dijo, no le dijo a sus amigos de la barca, le dijo al Señor que lo tenía enfrente, Señor, sálvame. Y Jesús lo hizo, respondió a su petición. Cuando te equivoques, y lo vamos a hacer, hay que acudir a Cristo, pero no te tardes, porque mientras más tiempo permanezcas en tu equivocación, más graves van a ser las consecuencias que enfrentes por la misma. Así que cuando te equivoques, mi amado hermano, hay que acudir a Jesús y no tardar. Yo no soy infalible. Soy el primero en decir amén a esto. Juan 18. Vamos a tomar de aquí los versículos del 10 al 11. Juan 18 del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mira, hermano, aquí hay otra lección. Hay que defender nuestras convicciones. No es que Jesús necesite ser defendido. Hay que estar firmes en quién creemos para que las circunstancias no nos tambaleen. Pedro, aunque se equivocó porque no era necesario agredir a nadie, pero supo defender sus convicciones. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a un grupo de nuestros amigos y están contando un chiste de doble sentido o están criticando algo, nos sumamos al grupo y nos empezamos a reír y participamos de todo esto? No, hermano. Todos tenemos una espada. Se llama la palabra de Dios.
Y no se trata de cortarle las orejas a los malcos que se nos atraviesen, no. Pero hay que estar dispuestos a defender nuestras convicciones. Yo no puedo participar en las cosas que no estén bien. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y hay una moda en las redes sociales, después vamos a hablar de ella, pero hay una moda en las redes sociales. Ten cuidado, identifícala y ten cuidado con eso. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y aquí viene otra lección enorme, hermano, enorme. ¿Cuáles eran los sentimientos de Pedro? Agresión, enojo, frustración, venganza, ayuda, apoyo al Señor Jesús, apoyo a su Maestro, solidaridad. Lección número 7. Que la voz de Jesús, escucha bien esto, que la voz de Jesús pueda más que nuestros sentimientos. Pedro envaina la espada y Pedro guardó la espada. Ya había iniciado una agresión y no lo había iniciado contra cualquier persona. Era el siervo del sumo sacerdote, es decir, era una persona importante. Yo creo que Pedro, al envainar la espada, se arriesgó a que alguien, queriendo defender a Malco, lo atacara, lo apresara y lo llevara a la cárcel. Pero la voz de Jesucristo pudo más que los sentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas, serios problemas, porque hablamos con nuestros sentimientos? Yo no sé si a ti te ha pasado decirle a tu esposa algo que ni siquiera pensaste. Un insulto en un momento de acaloramiento, en un momento de discusión, en un momento de desacuerdo, y ¡pah! Sale esa espada y se desenvaina y hace heridas al corazón de la esposa o de los hijos. Yo estoy seguro que en esos momentos nuestro amado Salvador, a través del Espíritu Santo, nos dice: Enrique, guarda la espada. Y yo tengo, hermano, que hacerle caso a la voz de Jesucristo, aunque mi sangre esté hirviendo del coraje y yo quiera agredir y vengarme y golpear y no sé qué tantas cosas. Tengo que ser capaz de permitir que la voz de Jesucristo tenga un peso mayor al peso de mis sentimientos, porque eso va a garantizar que mis decisiones, tus decisiones, sean correctas. Juan 18, del 25 al 27. Juan 18, del 25 al 27. ¿Ya lo encontraste? Estaba pues, ¿quién? Pedro, en pie, calentándose. Era de noche, habían prendido al maestro y Pedro pues estaba allí de lejitos. Encontró por ahí una fogatita y pues, ¿no te ha pasado cuando tienes frío? A los que somos un poquito más viejitos, recordaremos que antes eran comunes las fogatas y uno llegaba y frotaba las manos junto al calorcito del fuego y se calentaba. Yo creo que eso es lo que hizo Pedro. Pedro estaba de pie en una fogata calentándose. Eso estaba haciendo. Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, es decir, pariente de Malco, le dijo: no te vi yo
en el huerto con él. Si le había cortado la oreja a su pariente, seguro tenía la cara de Pedro bien fija en su mente. ¿Y qué hizo Pedro? Versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermano, mira, aquí está lo que le hizo más famoso a Pedro. Ay, hermano, pero pues no deberíamos de hablar de esto porque estamos hablando de lo que Pedro hizo bien y no de lo que hizo mal. Pedro negó a Jesucristo como muchos de nosotros lo hemos hecho. Lo negó 2 veces aquí. Dijo que no lo conocía. Era capaz de seguirle, pero seguirle de lejos. Aquí vemos a un Pedro que bien se podría llamar Enrique, o Gregorio, o Arturo, o quien está escuchando el mensaje. Ponle tu nombre. Porque puede ser que tú sigas a Jesucristo, te guste ir a la iglesia, llores en la alabanza, digas amén en la predicación, abraces a tus hermanos, hoy no por la sana distancia, pero cuando podíamos, abrazábamos a nuestros hermanos, los saludábamos de mano. No éramos de los que salíamos al terminar inmediatamente la predicación, no, nos quedábamos, convivíamos, nos inscribimos a los cursos y pasábamos horas ricas conviviendo con otros que tenían o que tienen las mismas metas, la misma fe, el mismo Señor. Pedro estaba calentándose junto con otros muchos. Y estaba allí porque estaba Jesucristo cerca de allí. Pero ¿qué sucede con Pedro? Cuando le preguntan, ¿no eres tú de sus discípulos? Él, en lugar de tomar el coraje que tuvo cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Milco, él lo negó. Y después siguió calentándose. Yo creo que pensó, ya pasé desapercibido, nadie más me va a conocer. Pero cuando un pariente de Milco le reconoce, lo niega por segunda ocasión. Y enseguida canta el gallo. Lección que en lo particular me parte el corazón. Amado, no te esperes a que cante el gallo, no te esperes a que pase algo para aceptar que estás equivocado. Equivócate una vez, pero ya no te equivoques la segunda. Y estoy hablando lo que Dios me dijo a mí. Yo sé que quizá alguno de aquí puede estar pensando, yo no me equivoco, está bien. Pero yo no quiero volver a esperarme a que cante el gallo para aceptar que estoy equivocado y corregir mi vida. Ya no quiero eso. Me ha pasado muchas veces. Si tú continúas leyendo la historia, Pedro lloró amargamente. Pero ¿por qué esperarme a que cante el gallo? ¿Por qué esperarme a que las consecuencias de mis errores me alcancen? ¿Por qué esperarme si ya me di cuenta que estoy equivocado? ¿Por qué esperarme a que mi esposa quiera abandonarme o mis hijos no me hablen o me quede sin trabajo o me metan a la cárcel por algún delito? ¿Por qué esperarme a que ese gallo de las consecuencias cante? Mejor hay que aceptar que estamos equivocados. Mira, hay ocasiones en las que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal
que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos equivocando. Pero hay algo dentro de nosotros, una voz interior, que es el Espíritu Santo, que es la ley que el Señor Jesús puso, o más bien el Padre puso en nuestros corazones y en nuestras mentes, la que nos está advirtiendo: te estás equivocando, ten cuidado, corrige, cambia. No te esperes a que cante el gallo. Mira, hay ocasiones en que yo he conocido a personas que toman y medio mareados se suben, son capaces de subirse al volante y ponerse al volante de un auto y manejar. Y hasta presumen en tono de risa diciendo: manejo mejor borracho. Nada más que cuando se estrellan, cuando matan a alguien, cuando quedan inválidos, cuando su patrimonio se va a la basura, cuando van a la cárcel o al hospital, entonces ya ni siquiera quieren hablar de las habilidades que el alcohol les daba. El simple hecho de decir: oh, yo borracho manejo mejor, es esa voz interna que te está diciendo: ten cuidado, eso no es cierto, tú no estás manejando mejor, es peligroso lo que estás haciendo. No te acostumbres al pecado, hermano, no te esperes a que cante el gallo. Hay que salirlo, hay que abandonarlo. Cuando pecamos, se va a escuchar feo, pero cuando pecamos tú y yo, negamos a Jesucristo con nuestros actos. Cuando pecamos, tú y yo, estamos diciendo: Señor Jesús, tu sacrificio no funciona conmigo. Yo puedo solo, yo conozco una mejor manera de hacer las cosas. No es cierto, hermano. Y un día puede cantar el gallo y nos va a enfrentar a una cruda realidad, a una terrible muchas veces realidad. Así que no te esperes a que cante el gallo. Pedro se esperó. Fue una gran lección y además marcó su vida y la sigue marcando. Porque al escuchar a Pedro, lo primero que pensamos es en este pasaje, cuando ya vimos que hay muchas otras cosas que nos pueden servir. Así que no te esperes a que cante el gallo para aceptar que estás equivocado. Mateo 25, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Aquí hay otra gran lección. Si estamos vivos, nunca va a ser demasiado tarde para arrepentirnos. Lo repito, si estamos vivos, nunca va a ser demasiado tarde para arrepentirnos. Sí, nos equivocamos, fue vergonzoso, somos unos necios, lo que tú quieras. Pero el diablo quiere que tú y yo pensemos que estamos fuera de la gracia y del perdón y del amor de Jesucristo. Y eso es una equivocación, es una mentira si tú piensas así. Soy tan malo que ya Dios no me va a perdonar. Pues mientras más avances en tu maldad, más te vas a convencer de esa afirmación que es una mentira. Porque si nos arrepentimos, Jesús murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y cambiar. Si tú y yo estamos vivos hoy, y claro que estamos vivos, yo me voy a espantar si alguien me manda un mensaje y me dice: no, hermano, aquí también está un muerto escuchando tu palabra. Pero estamos vivos, tú y yo estamos vivos. Así que hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nunca va a ser demasiado tarde. Las oportunidades se van a acabar hasta la hora de nuestra muerte. Pero como no sabemos cuándo va a ser eso,
Hay que aprovechar las oportunidades. Nunca es demasiado tarde. Hazlo hoy. Tienes que pedirle perdón a alguien. Hazlo hoy. Está ahí presente. Hazlo hoy. Hazlo ya si quieres. Tienes que corregir algo, algún mal hábito. ¿Te has metido en vicios o en perversiones? Nunca es demasiado tarde para salir de esto. Entrégaselos al Señor. Suelta eso. Dile, Señor, aquí está esto. Yo no sé qué hacer con él, por eso me está metiendo en problemas. Te lo entrego, no lo quiero más. Pero suéltalo por completo. Pero hazlo hoy, hazlo ya. No te tardes en tomar esa decisión. Nunca es demasiado tarde para arrepentirnos, siempre y cuando estemos vivos. Cada respirar es una oportunidad que el Señor te da, cada latido de tu corazón. Es una oportunidad que el Señor te está dando para salir de eso. Entrégaselo ya, entrégaselo hoy, hazlo ya. Nunca va a ser demasiado tarde si tú estás vivo. Juan capítulo 20, los versículos del 4 al 7. Juan 20, del 4 al 7. El maestro murió. Esa era la visión de Pedro y de los demás discípulos. Era la mañana del primer día de la semana, después del día de reposo. Pedro y otro discípulo se dieron prisa para ir a visitar la tumba de su maestro. Yo no sé si Pedro estaba deprimido, triste, espantado, enojado. Yo puedo ver varios sentimientos reflejados en la actitud de Pedro. Pero no voy a jugar al psicoanalista. Aquí dice que corrían los dos juntos, Pedro y otro discípulo. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Hacia dónde se dirigían? Al sepulcro. Corrieron. Pedro hizo su mejor esfuerzo, pero a lo mejor Pedro estaba medio gordito, o no se abrochó bien las sandalias, o no había podido dormir y estaba cansado. Yo no sé. El caso es que el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó, por lo tanto, primero al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Pero ¿qué hizo el otro discípulo? No entró. El otro discípulo tuvo más energía, quizá era más joven, más esbelto, quizá tenía una mejor condición física, o las sandalias bien amarradas, yo no sé. Pero llegó primero al sepulcro, lo miró abierto, porque parece entonces la piedra ya había sido removida, y el maestro no estaba. Estaban los lienzos con los cuales los habían envuelto, pero el maestro no estaba. Él tiene la valentía, este primer discípulo tiene la valentía de asomarse. Mira, hay que pensarlo antes de responder. ¿Tú te asomarías? La tumba de tu maestro, que se había convertido en un enemigo político del Estado judío, que había sido muerto y tenían una guardia de centuriones allí apostados en el sepulcro para asegurarse de que nadie tomara el cuerpo y lo escondiera. Eso quería decir que si tú llegabas y siquiera te asomabas, pues corrías el riesgo de que cuando menos te dieran un mal golpe y te alejaran de allí. Este discípulo corrió el riesgo y corrió más aprisa. Llegó primero, vio los lienzos y se asomó. Pero, ese pero es la mosquita en el perfume, no entró. Pero no entró. Mira, cuando estuve en Israel, yo buscaba entrar y ver y preguntar
por todos los lugares donde iba. Me fijaba si las calles eran empedradas, me fijaba el color de la arquitectura, quería beberme todo lo que estaba viendo. Pero otras personas que han ido a Israel me muestran fotografías de detalles que a mí se me pasaron de los lugares donde yo también estuve, y siempre queda ese sentimiento de, si me hubiera fijado con mayor claridad, si no hubiera ido tan deprisa. Es lo mismo que le pasó al discípulo. No entró, solamente vio, se perdió una experiencia maravillosa. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia tan maravillosa! Amado, aquí viene una lección muy hermosa. La vida de un cristiano, tu vida dentro de tu círculo familiar, tu vida dentro de la iglesia, incluso tu vida dentro de la sociedad, no es una competencia. No se trata de llegar primero para no hacer nada. ¿De qué sirve? Te pongo esta ilustración. Uno va caminando por la calle y atropellan a alguien y queda ahí tirado. ¿De qué te sirve haber estado ahí juntito y mirarlo cómo está retorciéndose del dolor y lleno de sangre? ¿De qué te sirve si lo único que haces es mirarlo morbosamente? ¿De qué te sirvió llegar primero? ¿De qué le sirvió a él que tú llegaras primero? No se trata, hermano, de llegar primero para no hacer nada. No se trata de competir simplemente buscando una victoria, simplemente buscando tener siempre la razón. Estas son lecciones para mí, Yo solamente te las estoy compartiendo por si te sirven. Pero no se trata de siempre tener la razón, no se trata de llegar primero para no hacer nada. Llega en segundo lugar si quieres, pero completa tu tarea. Sí, completa tu tarea. Muchas veces, hermano, le pasamos la estafeta muy fácilmente a los demás. Y como yo no tengo la culpa de nada, y como el único que no se equivoca es el que no hace algo, entonces yo me hago a un lado y dejo que mi esposa, el liderazgo de la iglesia, mis subordinados, si estoy en un puesto en alguna empresa, yo dejo que los demás tomen las decisiones. Y desde lejos, yo solamente estoy mirando y pienso que soy el líder. Amado, no se trata de eso. No compitas. Corre hacia Jesús y completa la tarea que Él puso en tus manos. ¿Estás trabajando para alguna empresa? Tienes una tarea en lo espiritual. Sí, yo sé que tienes muchas tareas en lo material, pero tienes tareas en lo espiritual que tienes que cumplir. No se trata de llegar primero, se trata de cumplir lo que nos dijeron, aunque me tarde un poco más. No estoy hablando de ser flojo. Estoy hablando de que a veces nuestras capacidades, como las de Pedro comparadas con las del otro discípulo, pues nos impiden hacer algo. Pero completa la tarea. Hermano, es que yo no sé predicar, pero Dios me dijo que tengo que compartir el mensaje en una iglesia, me llamó para pastor. No se trata de que te autoimpongas. Empieza a vivir ese llamado, prepárate, estudia, lee, sé un experto bíblico, para que cuando tú compartas algo,
lo hagas con la unción del Espíritu Santo sobre ti. Una unción fresca que tú renuevas día con día, porque vas a la palabra de Dios y te llenas de ella y la obedeces y corriges. No es llegar primero, es llegar y hacer lo que me corresponde. Hermano, pastor, el Señor me dio varios hijos y yo no los he educado. No se trata de llegar primero. Ahora que ya te diste cuenta, llega allí y completa la tarea. Dios te va a ayudar. Pero no te pierdas la experiencia de no ser simplemente un espectador que desde fuera del sepulcro mira una cueva oscura y por allí unos trapitos. No. Pedro entró. Habla de decisión. Habla de convicción. Tenía que ver al maestro. Tenía que llegar a donde estaba. Todavía no asimilaba lo que estaba pasando. Estaba recibiendo el llamado muy directo del Señor Jesús para el evangelismo de todo un continente. Él ni siquiera se había dado cuenta, pero estaba a punto de empezar el examen final del discipulado de 3 años que Jesucristo tuvo con él. Ese pescador que al inicio estaba echando sus redes y que fue capaz de dejarlas, se convertiría en pocos meses o en pocos días en ese pescador de hombres que Jesús le había dicho que iba a hacer con él. Jesús va a cumplir las promesas que hizo para tu vida. Jesús te hizo nacer con un propósito santo y grande. Así que hay que terminar ese propósito, hay que llegar, hay que comprenderlo, hay que entrar a la cueva. No se trata de quedarnos a medias. ¿De qué me serviría quedarme a 10 centímetros de la meta y llegar en primer lugar si nunca la cruzo? ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la usas? ¿De qué te sirve saber que tus hijos tienen un llamado muy grande si tú no estás participando activamente en desarrollar ese llamado que tus hijos tienen? Varón, qué bueno que estás conectado hoy. Vamos a dejar de mirar a Pedro solamente como el que negó a Jesucristo. Y vamos a aprender estas 9 lecciones que trae a nuestra vida lo que Pedro hizo. Y todavía nos faltan más lecciones que vamos a ir analizando posteriormente. Yo te quiero invitar, hermano, a que sinceramente cierres los ojos y hagas una reflexión acerca de qué tan parecido eres a Pedro cuando negó a Jesús, pero qué tan poquito te pareces a Pedro cuando manifestó convicción y todo lo que ya hemos visto. No se trata solamente de llegar a esta reunión. Si ya te enteraste que Jesús quiere cambiar y puede cambiar tu vida, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué te falta y qué te sobra para parecerte cada vez más a Jesucristo nuestro Salvador? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Si hay peticiones puestas en nuestra página, en el video, en un momento más alguien va a bajar y me va a decir si hay peticiones. Y si no las hay, vamos a orar por todas las personas que en este momento se encuentran en un hospital, fuera o dentro del hospital. Y vamos a orar por todas las personas que en estos momentos tienen mucho miedo. Y también vamos a orar por ti y por mí, para que dejemos ya nuestra comodidad y hagamos lo que nos corresponde. Cierra tus ojos. Amado Señor, qué hermoso es poder
mirarnos a través de tu palabra como en un espejo y poder ver todas las cosas que tenemos que corregir, todas aquellas imperfecciones que nos hacen ver mal. Te quiero pedir en el nombre de Jesús por todas las personas que están hospitalizadas, por todos los familiares de ellos que están fuera de un hospital, quizá en este momento mojándose, con frío, con miedo, pensando en cómo van a hacer para pagar la cuenta, angustiados por la salud de sus familiares, independientemente de que estén enfermos. Yo te pido por todos ellos. Seguramente cerca de allí hay un varón que se va a atrever a compartirles, a llevarles algo, a llevarles esperanza y vida a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos corresponde hacer. Te pido por todas las personas que tienen miedo, porque el miedo nos está paralizando como sociedad. Te pido que en lugar de miedo haya respeto, sobre todo a ti y a las indicaciones de nuestros gobernantes, pero que el miedo no nos paralice, que busquemos la forma de hacer las cosas que tú nos has ordenado, porque tus órdenes no cambian, porque tengamos que estar en casa. Y hay que buscar la forma de impactar a muchos. Te ruego también por cada varón que en este momento esté viendo este mensaje o lo vaya a ver posteriormente. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cambiar y a tomar decisiones radicales con nuestro comportamiento, con nuestra manera de manejarnos en la vida, con nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros y hermanos en la iglesia. Padre, ya no queremos ser más personas que con egoísmo sigan pensando que son el centro del universo. Tú eres quien reina, tú eres el centro, tú tomas las decisiones, tú nos guías. Queremos obedecer. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo una petición. Nos piden orar por Juan Cruz Pineda por sanidad. Papá, levantamos también a Juan, allí donde esté, y levantamos también el corazón de sus familiares, para que él y sus familiares reciban ese toque de sanidad que brinda paz y que brinda confort. Es un milagro en sus vidas. Rescátalos de muerte a vida. Trae salvación para los que necesiten conocerte. Y, Señor, que Juan muy pronto pueda testificar que tú le sanaste cuando levantamos nuestra voz y oramos por él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Varones hermanos, anuncios solamente muy rápidos. Cursos bíblicos. Para los que están inscritos en alguno de los cursos bíblicos, por favor vean el video en YouTube y conéctense todos los domingos a las 5 de la tarde por vía Zoom para la sesión de preguntas y respuestas. Y tú que no estás inscrito en algún curso bíblico, todavía es tiempo de que te inscribas, todavía tienes chance de inscribirte. Comunícate con Jesse vía WhatsApp, Jesse Vicenteño, o cualquiera de los profesores. Si no conoces a ninguno, comunícate conmigo. Yo te conecto y yo te ayudo a que te inscribas. Pero inscríbete ya y participa, crece. Hermanas, el miércoles a las 10 de la mañana van a tener su reunión o su plática, como le llaman, de damas. Les invito a que no se les olvide, agéndenlo, pónganlo en la puerta del refrigerador. Y a las 10 de la mañana del miércoles conéctense a la página de Facebook de la iglesia y escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Jóvenes, tienen una reunión el próximo sábado a las 8 de la noche. Conéctate, invita a otros a conectarte. Y nos vemos el domingo
a las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Comparte el video. Que no se te olvide. Compártelo, compártelo. Dios te bendiga. Un abrazo.